Dios les bendiga, estimados oyentes. Les extendemos un saludo cordialísimo desde el Centro Misionero Bethesda de Pereira, Risaralda, donde Dios está haciendo cosas nuevas, maravillosas y poderosas. Reciban un saludo cordial de parte de los pastores Rubén Camilo Pérez y la pastora Adriana Cervera de Pérez del Centro Misionero Bethesda de Pereira, quienes hoy van a compartir un mensaje poderoso de la palabra del Señor allí en el Centro Misionero Bethesda en Pereira, en la carrera novena, número 945. Este tema que vas a escuchar a continuación lleva por título El Reino de Dios, el gobierno de Dios. A continuación vamos a recibir la palabra del Señor desde el Centro Misionero Bethesda en Pereira con el pastor Rubén Camilo Pérez. A continuación, un mensaje que activará tu fe con el pastor Rubén Camilo Pérez desde el Centro Misionero Bethesda de Pereira. Mateo capítulo 6, versículo 9 dice la Escritura: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y mire el versículo 10: Venga tu reino. Dígalo conmigo: venga tu reino. La siguiente frase dice: hágase tu voluntad. Diga conmigo: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Hoy quiero que nos enfoquemos en este versículo 10 del capítulo 6 de Mateo, en la oración de el Padre Nuestro. El Señor nos enseñó este hermoso misterio: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando hablamos de reino, hablamos de un sistema de gobierno. Diga conmigo: sistema de gobierno. Aquel sistema de reino monárquico donde hay un rey. El rey es la máxima autoridad. El rey es aquella persona a quien todos en el reino tienen que obedecer. Todas las personas están, digamos que, por debajo del rey en cuanto en autoridad. El rey es la máxima autoridad en un sistema de gobierno monárquico. Hay otra clase de sistemas de gobierno, pero en un gobierno monárquico el rey es la máxima autoridad. Si usted conoce un poco, de pronto en nuestra nación vivimos en un país democrático y tenemos un sistema donde se elige presidente. Sin embargo, en Colombia hay tres grandes ramas del poder: la ejecutiva, la judicial y la legislativa. Sin embargo, en el sistema monárquico, repito, el rey es la máxima autoridad. Por encima de él no hay nadie y al lado de él tampoco hay nadie, solamente está el rey. El rey lo que diga, eso tiene que obedecer de ahí para abajo todo el pueblo, todas las personas. Todos están bajo, repito, la autoridad del rey. Ahora, la Biblia nos enseña que debemos orar diciéndole: venga tu reino. El sistema de gobierno de Dios quiere decir que hay un rey. ¿Cuál será ese rey del sistema del reino de Dios? El mismo Dios Todopoderoso. Diga conmigo: Dios es rey. ¿Cuántos dicen amén? Una vez más diga: Dios es rey. Amén. Así que por encima de él no hay nadie, al lado de él tampoco hay nadie. Todos estamos bajo la autoridad del gran Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Él es el rey. Ahora la Biblia está diciendo: venga tu reino y hágase tu voluntad. Entonces la Biblia nos enseña este gran misterio que dice la palabra: como en el cielo. Quiere decir que allá en los cielos las cosas están funcionando perfectamente bajo, hermano, las órdenes y la autoridad de Dios. La Biblia nos da algunos indicios de
cómo también están organizados allá en los cielos. La Biblia nos habla de que hay ángeles, arcángeles, serafines, querubines, y todo está sujeto bajo la autoridad ¿de quién? De Dios. Amén. Ahora, la Biblia nos está enseñando que nosotros también debemos decirle: Señor, venga a tu reino. Porque seguramente aquí en la tierra, cuando no se hace la voluntad de Dios, quiere decir que no están en el reino de Dios. Cuando no se está obedeciendo la máxima autoridad, que es el rey, no se está en el reino de Dios. Ahora vamos a indagar un poco más acerca del reino de Dios. Mire que la Biblia está diciendo: hágase tu voluntad. ¿Qué empieza a pasar con el ser humano? Como Dios nos creó conforme a su imagen y conforme a su semejanza, Dios, como todo un caballero, nos está invitando para que seamos parte de su reino, porque te conviene ser del reino de Dios. Cuando hablamos de un sistema de gobierno en los diferentes países, se ha buscado cuál es el mejor sistema de gobierno, y se hablan de muchos sistemas de gobierno. Han venido dictadores, la democracia, el comunismo, el socialismo, el capitalismo, bueno, de todo, cantidad de sistemas de gobierno, pero ningún sistema de gobierno humano es perfecto. ¿Qué es lo que se busca en un sistema de gobierno? Que haya en un país, ¿qué? Paz, libertad, seguridad, justicia. Todo, yo creo que el pensamiento de un gobernante y de una nación es que todos estén regidos con justicia, con paz, con equidad. Pero dígame, empecemos hablando por Colombia. ¿Será que en Colombia hay paz? No. ¿Será que en Colombia hay justicia? ¿Será que el sistema de salud de Colombia cómo se encuentra? Ahora, hay unos sistemas de gobierno que seguramente han funcionado mejor en algunos países. Y uno dijera: tan chévere vivir en ese país por el mecanismo de gobierno que tienen. Supongamos, yo vi hace poco y se los mostré a los jóvenes un suizo que decía que en su país el gobierno está muy pendiente para que ninguno esté por ahí en la calle. En Suiza no hay mendicidad. Y él mismo lo explicaba por dos razones: uno, porque el gobierno está muy pendiente de la gente, pero dos, porque hay estaciones cuando hacen esos fríos tan violentos, pues si una persona está en la calle, muere. Entonces uno dijera: oiga, ¿cómo será ese sistema de gobierno tan bueno que no deja a ninguna persona estar por ahí aguantando hambre ni frío? Tan chévere dejarnos regir por ese sistema de gobierno de los suizos. O usted verá seguramente otros sistemas de gobierno que funcionan mejor, no que sean perfectos, pero funcionan mejor en algunos países. Ahora, Dios nos está hablando que su sistema de gobierno nos conviene. Por eso le estamos diciendo: venga a nosotros tu ¿qué? Diga conmigo: tu gobierno. Amén. Venga a nosotros tu gobierno. Ven y gobiérnanos. Así como tú estás gobernando en los cielos, también te pedimos que nos gobiernes aquí. ¿En dónde? En la tierra. Ahora, pero repito, estamos hablando: hágase tu voluntad, porque el Señor al ser humano también le ha dado algo que se llama el libre albedrío. Dígale a la persona que está a su lado: tú decides si quieres estar en el gobierno de Dios. Amén. Vamos a ver algunos otros pasajes. Mateo capítulo 3 versículo 1. Hay unas hojitas atrás. Juan el Bautista, el que vino a preparar el camino del Señor, el que vino a enderezar sus sendas. La predicación de Juan el Bautista fue la siguiente. Mateo capítulo 3 versículo 1. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque ¿qué? Diga conmigo: el reino. Dígalo fuerte, diga: el reino de los cielos sea ¿qué? Entonces
Véalo de esta forma: porque el gobierno de los cielos se ha acercado. Vea cómo empezó Juan el Bautista. Ahora empezamos a mirar una clave muy tremenda para ser parte del gobierno de Dios. Y es que tenemos que dejarnos gobernar por el que manda. ¿Y quién es el que manda en un reino? Diga conmigo: el rey. ¿Quién es el que manda en un reino? El rey. ¿Qué es lo que pasa con el ser humano cuando no es gobernado por Dios? Tiene un principio satánico que se llama la rebeldía. ¿Sabe cuál es el primer, hermano, espíritu inmundo que tomó posesión de Adán y de Eva? Diga conmigo: la desobediencia. Eso es un principio satánico, la rebeldía. Cuando una persona es rebelde, cuando una persona no se sujeta a la autoridad, ya tiene un principio satánico, porque no se quiere dejar gobernar, no se quiere someter. Cuando hay un rey, quiere decir que todos debemos estar sometidos a un rey. Pero cuando una persona no se quiere someter, ahí es donde aparecen, supongamos, los ateos. Los ateos son aquellas personas que les conviene o no les conviene, más bien, que hay un Dios o que hay un rey, porque a ellos no les gusta someterse. Ahí está el principio satánico de rebeldía. La Biblia misma lo dice. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. ¿Quién es el que dice no hay Dios? Diga conmigo: el rebelde. Al rebelde no le gusta someterse. Al rebelde no le gusta tener una autoridad. Al rebelde le incomoda, hermano, que se le diga algo. De una vez se manifiesta. Cierre sus ojos y dígale: Señor, guárdame de toda rebeldía, Señor. Yo no quiero ser una persona rebelde. Quita, Señor, ahora mismo toda inmundicia de mi corazón de rebeldía y de desobediencia. En el nombre de Jesús. Se va fuera esa rebeldía en el nombre de Jesús. Tú eres mi rey, Señor. Oh bendito Señor, venga a tu reino, que quiero someterme a tu voluntad. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia lo dice: someteos pues a Dios. Vea que en ese versículo a veces leemos más lo de resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero la Biblia, lo primero en ese pasaje que nos está enseñando es, diga conmigo, sometimiento. Sometimiento, porque usted y yo debemos reconocer, hermano, que tenemos una autoridad, y es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos le dan un aplauso a nuestro Rey? Amén. Entonces, cuando Juan el Bautista empezó a predicar arrepentidos, ¿de qué sería que tenían que arrepentirse la gente? Diga conmigo: de la rebeldía. Porque ellos no querían, hermano, dejarse gobernar por Dios. Por eso, cuando Dios pidió rey, cuando Israel pidió rey, Dios se ofendió. Porque Dios mismo era el rey de Israel. Y cuando ellos se colocaron a pedir un rey, Dios se ofendió. Ahora, por eso estamos diciéndole: venga a nosotros tu gobierno, venga a nosotros tu reino. El mismo Jesús, ahí en Mateo capítulo 4, en el versículo 17, dice la palabra de Dios: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, mire, lo mismo que Juan el Bautista: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento tiene que ver, hermano, con dejar lo que estaba haciendo, dejar esa rebeldía y ahora entrar en un sometimiento, entrar en la obediencia. El arrepentimiento es salir de la desobediencia y entrar a la obediencia, perdón. Cuando la Biblia dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, tiene que ver, la Biblia dice: deje el impío su camino. ¿Cuántos dicen amén? Para dejar, hermano, ese espíritu de rebeldía es tan sencillo como entrar al sometimiento.
Pero ¿cuánto nos cuesta a los seres humanos someternos? Si yo les dijera, levanten la mano, ¿a cuánto les gusta someterse? Ninguno levantaría la mano. Pero ¿a cuántos nos cuesta someternos? Levantamos hasta los pies. ¿Por qué? La Biblia dice, por cuanto un pecado entró por un hombre y de ahí pasó por todos. ¿Qué pasa, hermano, con el pecado? La Biblia dice, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos ¿de qué? Diga conmigo, del gobierno de Dios. Cuando la persona rebelde por el pecado no está dentro del gobierno de Dios. Entonces, por eso Juan el Bautista y posteriormente el Señor Jesucristo empezó a predicar: arrepiéntanse porque ya el reino de los cielos que se ha acercado. Y luego en el Padre Nuestro nos enseñó a clamarle al Señor: venga tu reino, Señor. Así como allá en los cielos funciona todas las cosas también. Como dice un cantante, en el cielo ni siquiera hay hospital. Imagínese el sistema de salud del reino de los cielos, que no hay hospital porque no hay enfermos. ¿A cuántos nos gustaría estar en ese gobierno de Dios? Entonces le estoy predicando esto, y pastor, ¿por qué me predica eso de someterme si a mí no me gusta? Porque le conviene entrar en el gobierno de Dios. Usted cuando llega a un gobierno, hermano, bueno, a usted no le dejan hacer lo que a usted se le da, ¿qué? Es el problema de nosotros los seres humanos, es que yo hago con mi vida lo que a mí se me dé, porque Él mismo es su gobierno. Él es voluntarioso, vea esa palabra, voluntarioso. Él no clama, Señor, que se haga tu voluntad, sino que no se haga tu voluntad, sino más bien la mía. Él clama así más bien. En vez de decir, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya, el voluntarioso dice, no, Señor, que no se haga tu voluntad sino la mía. Por eso, para que nosotros empecemos a vivir en el gobierno de Dios, lo primero, hermano, deje de ser necio, deje de ser rebelde, porque tenemos un rey que gobierna. Ahora le voy a enseñar algo muy tremendo. En el sistema de gobierno de Dios, cuando hablamos de un rey, cuando el rey dice algo, ¿se obedece o se obedece? Como dicen en la milicia, o las órdenes se cumplen, o la milicia ¿qué? Y se lo voy a leer con un pasaje, con un hombre que entendió, un hombre que era militar y entendió lo que es la obediencia, lo que entendió también que era tener autoridad, y que él también tenía hombres bajo autoridad. El centurión. Leámoslo en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 8. Vea y verá un hombre que entendió que el reino de los cielos funciona es únicamente a través de la sujeción. San Lucas, capítulo 7, versículo, leámoslo desde el 6. Hermano, si a usted se le dice algo para que se sujete y usted se manifiesta con una actitud, hermano, como decimos maluca, es porque ahí todavía usted tiene que decirle: Señor, cambia de mi vida eso. Porque son espíritus inmundos que se manifiestan en obras de la carne. Leamos en Lucas capítulo 7 desde el versículo 6. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de ir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sanado. Pues también, vea la revelación que hay en el versículo 8, pues también yo soy hombre puesto bajo ¿qué? Bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ¿qué? ¿Ve? Y el soldadito ¿qué hace? ¿Y por qué mi centurión? ¿Y por qué mi capitán? ¿Y por qué no manda otro? ¿Y por qué todo yo?
No, dice la palabra de Dios que el centurión dice ve, ¿y qué pasa? Diga conmigo, y el soldado se somete. Mire lo que el centurión entendía, y dice la palabra, y al otro ven, ¿y qué pasa? Ay, tengo pereza, ay, no quiero. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Como a veces a muchos de nosotros nos pasa. ¿Por qué? Porque no nos gusta la sujeción. Se manifiesta el espíritu de rebeldía. Entonces, mientras la persona sea una persona rebelde, ahí no está Dios. No se está dejando gobernar por Dios. La Biblia lo está diciendo, vea, léalo por favor. Dice, ven y viene y a mi siervo haz esto. ¿Y qué hace el siervo? Lo hace. Y llega el Señor y dice, al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que lo seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta ¿qué? Tanta fe. Mire que el Señor exalta a este hombre centurión. Seguramente tenía una ventaja porque él sabía que era, hermano, estar bajo autoridad, que a él le tocaba cumplir órdenes y punto. Hay de que el militar se ponga a decir y por qué yo no quiero y de malas y no sé qué, de baja. Hay de que el soldadito se ponga también, ¿no? Vea que hasta en el ejército, por eso este centurión, que era una persona del ejército, lo entendió tan fácil. Y el Señor le dijo, vea, ni en Israel he encontrado tanta ¿qué? Tanta fe. Vea este hombre cómo es de entendido con las cosas de Dios. Porque hablaba de sometimiento, hablaba de que a él le tocaba someterse, pero que él también decía, porque él tenía hombres bajo autoridad, y como él le decía ve, él sabía que le tenían que obedecer. Así funciona el gobierno de Dios. Y les iba a decir algo ahorita, pero tenía que leerles primero esto. El rey, cuando dice algo, se cumple. No es como nuestro sistema democrático ni siquiera. Porque en el sistema, hermano, democrático hay elecciones, a veces hay referendos, hay plebiscitos, hay mecanismos de participación, a ver qué es lo que pide la mayoría. En el gobierno de Dios no es lo que pide la mayoría, es lo que dice el rey. En el gobierno de Dios, hermano, no hay votaciones. ¿Qué tal el Señor diciendo, ¿cuántos quieren, a cuántos les gusta el adulterio? A ver si yo apruebo el adulterio. Levanten la mano los que les gusta el adulterio. No, la mayoría ganó. Entonces de aquí en adelante, como la mayoría dice que el adulterio, aprobemos el adulterio. En el gobierno de Dios, el rey dijo, no adulterarás. ¿Y qué tenemos que hacer? No adulterar. Pastor, es que yo opino, es que el otro dice, es que no sé qué. Él es el rey. La gente que se sale, hermano, que está saliendo con otras cosas, hermano, ahí es donde uno se da cuenta, no se está dejando gobernar por quién, por Dios. Ahí está gobernando es otro. Si yo como pastor, ¿qué tal aquí con la iglesia hiciera una encuesta? ¿A cuántos, a ver, les gustaría decir mentiras? A ver, por votación. No, en el sistema de gobierno de Dios el Señor dice, no mentirás. ¿Y qué hay que hacer? No mentir. Eso no es por mayoría, el que gana por mayoría. Eso no es que si pasó el umbral, es que el 50+1, entonces no, ya quedó aprobado otra cosa. No. El Señor dijo, no cometerás adulterio. El Señor dijo, fue tajante, no robarás, no mentirás, honra a tu padre y a tu madre, no codiciarás. El Señor dijo no, y cuando dice no, es no y punto. ¿Cuántos me van entendiendo hasta allí? Ese es el gobierno de Dios. Por eso uno, no, hermano, no puede aquí, no, es que yo opino lo contrario. Si usted opina lo contrario, por eso el Señor le dijo hasta a Pedro, ay, que esto no te convenga, apártate de mí, que Satanás. Ya cuando la persona empieza a salir con opiniones, que yo opino esto, pastor, es que más bien es porque ya se está saliendo del gobierno de ¿quién? De Dios. Entonces ahí uno tiene que ser muy celoso, porque ¿quién es el que gobierna la iglesia? ¿Dios o al fin quién? ¿El hombre o un grupo de personas que sale con nuevas ideas? ¿O por votación? Nada. El rey es rey, y lo que dice el rey se tiene que cumplir.
¿Cuántos me van entendiendo hasta allí? Usted y yo no vamos a votar a elegir por otro rey. El rey ya es el rey, punto. Ya, hermano, no le vamos a hacer golpe de estado al Señor, jamás. Ni siquiera Satanás lo pudo hacer. El Señor, ¿qué hizo cuando Satanás quiso hacerle golpe de estado? Se va. Y eso que se llevó, mire cómo envenenó, dice la palabra, que a la tercera parte de los ángeles. Pero el Señor no admitió la rebeldía. Mire lo tremendo y lo celoso que es Dios con la rebeldía. El Señor no tuvo, hermano, nada de condescendencia con Satanás. Ve, y este quiso sublevarse. ¿Para dónde lo echó? Al infierno. Entonces, dice la palabra de Dios, como pecado de adivinación es la rebelión. Lo dice en Samuel, cuando Saúl se rebeló por rebelde. Vea lo tremendo. Por eso estamos hablando de un gobierno que tenemos una autoridad que es Dios, que Él es el rey, y lo que Él dice, hermano, por eso dice la palabra, ay de aquel que cambie una tilde, una coma. No, hermano, no tiene derecho al reino de los cielos. Se ponen a cambiar. Por ahí, hermano, lamentablemente han salido nuevas versiones de la Biblia donde están cambiando textos. Supongamos, esta semana estábamos leyendo con una hermana, estamos en 21 días de ayuno, y la Biblia dice hay géneros que no salen sino con ¿qué? Ayuno y oración. Y ahorita hay una versión, la nueva versión internacional, que usted va a buscar ese versículo y lo desaparecieron. Y mucha gente dice, no, es que ya no es necesario ayunar, es que no sé qué. Oiga, cuando el ayuno es un arma tan poderosa, si el mismo Cristo ayunó, si Daniel ayunó, hermanos, si el mismo Saulo de Tarso, el Señor lo metió en 3 días de ayuno allá. Entonces la persona que sale con esa clase de razonamientos, ahí es donde uno tiene que tener cuidado, porque de una vez uno tiene que detectar principios de rebeldía. Y cuando hay principios, indicios de rebeldía, ¿quién está? ¿Dios o Satanás? Bueno, y lamentablemente se nos acaba el tiempo. Estábamos recibiendo el poderoso mensaje de la palabra de Dios con el tema el gobierno de Dios, el reino de Dios, con el pastor Rubén Camilo Pérez, pastor del Centro Misionero Bethesda de Pereira, que te invita para que nos acompañes. Allí en Pereira tenemos 2 sedes del Centro Misionero Bethesda. Recuerda que estamos en la carrera 9ª, número 945, cerca al viaducto, o también cerca al Parque El Lago, carrera 8ª, número 2365, piso 2. La gloria del Señor está en Pereira. Allí te esperamos, Centro Misionero Bethesda en Pereira, con los pastores Rubén Camilo Pérez y la pastora Adriana de Pérez, con esa invitación bien especial para que nos acompañes. Visítanos, porque allí estamos con esa gran familia de la fe en Pereira, pidiéndole al Señor para que siga avivando a Pereira, a Risaralda y a todo el eje cafetero. Si quieres llamarnos, comunícate al 321-499-0842, 321-499-0842, o también puedes buscarnos en el Facebook como Bethesda Pereira Pastor Rubén. Dios está haciendo cosas nuevas en Pereira. Llegamos al final de esta emisión. Les bendecimos. Un abrazo para todos. Tú eres lo mejor, pues Dios con gran esmero con sus manos te formó. Es tan solo que hablaron.